Ahora sí. Bueno, vamos a empezar. Esperen que busco el listado. Bueno, vamos a tomar lista. El miércoles pasado me olvidé. Ah, pero tenía el papelito, no importa. Albornoz. Presente, profe. Acosta. ¿No está? Presente. Sí, acá estoy. Alegre. Cordón Huanca. Cordón Huanca. Espera, no, me estoy equivocando. Cabrera Olmedo. ¿No está? Yo estoy compartiendo el listado, chicos, con ustedes, así que estén atentos.
Cabrera Olmedo, ¿alguien la conoce? Y Alegre Morena no está tampoco. Bien. Fernández Cianca. Presente, profe. Bien. Jerónimo Cristina. Profe, perdón, me saltió Sí. antes que Fernández. Esperen, porque eso es lo que no estaba viendo. Tengo Cruz y Herbasi. Ahí está, presente. Fernández Cianca Agustina. Presente. Ahora sí. Jerónimo Cristina. No está. ¿Alguien la conoce? Landriel. Voy yo, Hirschon. Ah, perdón. Profe, perdón. Creo que Jerónimo Cristina me parece que se anotó de más. Una cosa así comentó el otro día. Habría que averiguar bien porque me parece que se tenía que dar de baja, si no me equivoco. Yo como ya tiene 3 ausentes, la marqué con colorado, ¿sí? Bueno. Landriel me dijiste que ya estaba. Presente, profe. Sí, Leguizamón. ¿No está? Sí, profe, estoy acá. Ah, Y la clase pasada también fui, la del miércoles, que fue presencial. no, pero la del martes tenés el ausente. Ok, ok. Mamani. Presente, profe. Espera, igual estoy en Lescano, González. Presente, profe. Ahora sí. Mamani. Presente, profe. Después tengo Molinedo Choque. Presente, profe. ¿Están las dos chicas? Sí. Sí, profe, presente. Bien. Montoya Matías. Presente. Quiñones. Presente. Kisbert. ¿Alguien la conoce a Kisbert Caterín? Ramírez Fernanda. Presente, profe. Romero Carminati. ¿No está? ¿Alguien la conoce? Sí. Pero no la escucho. ¿No tenés micrófono, Morena? Tengo, pero no se escucha nada. No sé. Y estoy en el colectivo. A ver, Alegre. Pero vos tenés 2 ausentes ya. El 11 y el 19. Sí, sí. Bien. Entonces Kisbert no estaba, Romero Carminati tampoco estaba, Sandoval Fernando. ¿No Se está? conecta más tarde, dijo, profe. Bueno, después cuando se conecta me avisa. Sandoval Sabrina.
Presente, profe. Tan Alex, Presente, profe. Trebayochi. Presente. Bien, ya tengo las placas que les dejaron a Norma, así que ya podemos empezar a preparar los medios y hacer TP. Esperen que vamos a dejarlo acá. Profe, Fernando dice que está esperando que lo aceptes. Ah, espera, vamos a corregir acá. Pero ven que por eso les decía, después voy a hacer lo de la invitación, porque así todo esto de entrar a la gente lo hacemos más rápido. Bien. Ahora voy a compartir el archivo con ustedes. Estamos viendo medios de cultivo. Bueno, y ya que estamos, a ver si lo puedo subir acá en el chat. Porque no puedo. Bueno, no importa. Después no sé si está en el Facebook, pero si no después se los voy a poner un cuestionario de medios de cultivo. Esperen que estoy buscando la presentación. Si yo no me equivoco, nosotros habíamos llegado, esperen que vuelvo a compartirles, habíamos visto, según las características físicas de los medios de cultivo, habíamos visto líquidos, sólidos y semisólidos. Y también habíamos visto los distintos tipos de hemólisis, ¿sí? ¿Habíamos llegado más o menos acá, chicos? Llegamos hasta medios de cultivo según su finalidad. Bien. Entonces, acá. Entonces, ¿les había dado lo de selectivos o todavía no? Sí. O sea, lo último que tengo anotado es los de agarcetrimida y medio cromogénico. Entonces, esperen que voy a seguir avanzando. CLD lo vimos. Agarcetrimida, hablamos de los pigmentos del estaidomo. Bien. Esto es, habíamos hablado que la agarcetrimida era para aislar pseudomonas, ¿sí? Y que las pseudomonas producen pigmentos, y esto es lo que se ve con luz UV
la piocianina, que es el pigmento de la Pseudomonas aeruginosa. Esto lo que vimos es medios cromogénicos para aislar microorganismos como los estafilococos aureus resistentes a la meticilina. Es decir, que en 24 horas yo siembro la muestra y además tengo la característica de si ese microorganismo es resistente o no a la meticilina, y si es resistente a la meticilina me deja sin efecto la familia de las penicilinas, es decir, que no la puedo usar porque van a ser resistentes a la penicilina, ¿sí? ¿Qué es un medio que no es selectivo? ¿Sí? Un medio que no es selectivo va a tener tal cantidad de nutrientes para que pueda crecer cualquier tipo de microorganismos. Es decir, que pueden crecer las bacterias y si los dejo más tiempo incubando, también van a poder crecer los hongos, ¿sí? Acá lo que tienen son placas de agar sangre, ¿sí? Donde la hemólisis, ¿sí? Me va a ayudar a identificar a los microorganismos. Bien, entonces, cuando hay microorganismos que necesitan, yo estoy compartiendo la pantalla, ¿no? ¿Ustedes están viendo? Sí, Sí, profe. Bien, entonces hay microorganismos que tienen ciertas exigencias nutricionales. Es decir, que para crecer el medio de cultivo tiene que tener algún nutriente en particular. Cuando ustedes hicieron PP3, ¿sí? Y uno les explicó la importancia del hisopado de fauces, cómo tomar la muestra, que la muestra tiene que ser enérgica, les contamos que con esos 2 hisopos con los cuales se toma el hisopado de fauces, se utilizan uno para hacer el diagnóstico rápido, ¿sí? Que es el test de aglutinación o es un test colorimétrico, y el otro es para sembrar ese microorganismo que creemos que es una bacteria que está produciendo, ¿cómo se llama? La faringitis, la amigdalitis, en un medio que se llama agar sangre. Ese medio que se llama agar sangre se hace con un agar nutritivo al que se le adiciona un 5% de sangre de carnero. Los microorganismos que van a crecer en ese medio de cultivo son microorganismos que necesitan nutrientes que están en el interior del glóbulo rojo. Es decir, que mientras van a ir creciendo, puede ser que, o sea, van a ir rompiendo ese glóbulo rojo para obtener los nutrientes de distintas formas, ¿sí? Entonces, a partir del año 1900 y chauchas, se clasificó a este grupo de bacterias, que son estreptococos, es decir, son cocos gram positivos en cadena, según cómo lisaban el glóbulo rojo, cómo lo rompían. Entonces, aquellos microorganismos, ven que ustedes abajo tienen una alfa, una beta y una gamma. Aquellos microorganismos que toman los nutrientes del glóbulo rojo sin romperlo van a producir una gamma hemólisis, es decir, no hay hemólisis, ¿sí? No producen ningún tipo de cambio en los glóbulos rojos, ¿sí? Después tenemos aquellos microorganismos que crecen y toman los nutrientes del glóbulo rojo, ¿sí? Pero es como que hacen una ruptura controlada, ¿sí? Del glóbulo rojo. Entonces, como ven, ahí donde está ese simbolito del alfa, que está hecho con un microorganismo, está sembrado a propósito con esa forma, lo que van a hacer estos microorganismos es romper el glóbulo rojo, pero de una forma controlada, ¿sí? Entonces, lo que ustedes ven es cómo la bacteria crece, pero
producen hemólisis que es de color verdosa. Y eso se llama alfa-hemólisis, ¿sí? O hemólisis parda, pero uno lo ve medio como verdoso, como un verde oliva, así un verde militar. Y la beta-hemólisis, ¿sí? Es cuando las bacterias lo que hacen es sintetizar enzimas, como las hemolicinas, que como que rompen de una manera descontrolada el glóbulo rojo, ¿sí? Y esa hemólisis se puede observar de color amarillo, ¿sí? Hay veces es tan amarillo y es tan fuerte esa hemólisis que como que parece transparente el medio, ¿sí? Y esa es la beta-hemólisis. Cuando uno siembra el hisopado de fauces en una placa de agar sangre, lo que va a buscar es estreptococos beta-hemolíticos del grupo A. Es decir, que crezcan y rompan en forma abrupta el glóbulo rojo, ¿sí? Bien, según la finalidad en microbiología, es decir, el propósito de uso, nosotros tenemos también medios de transporte. ¿Qué son los medios de transporte? Son medios que me sirven para asegurarme la viabilidad del microorganismo, es decir, que lo voy a poner en ese medio para que el microorganismo siga vivo, pero ese medio le va a dar nutrientes, los nutrientes justos para poder sobrevivir, pero no para poder multiplicarse, ¿sí? ¿De qué está compuesto generalmente esos, profe? Ahora les cuento, ¿sí? Son medios, ¿sí? Que se usan para trasladar muestras, por ejemplo, del lugar de la toma de muestra donde se va a procesar, ¿sí? Tienen los nutrientes mínimos para transportar esa muestra, ¿sí? Muchas veces el lugar donde se toma la muestra no es el mismo lugar donde se procesa, ¿sí? Un ejemplo de esto siempre les digo que son las UPA, las unidades de pronta atención. Te toman la muestra, pero en realidad se procesa en el laboratorio de bacteriología del hospital. Entonces, ven que, por ejemplo, ahí hay uno de tapa azul con el medio de color negro, ¿sí? Ese medio está enriquecido con carbón, ¿sí? Se llama agar carbón y sirve para las muestras, por ejemplo, de Neisseria gonorrhoeae, ¿sí? De las infecciones de transmisión sexual, Neisseria meningitidis, ¿sí? Después, según el color de la tapa, ¿sí? Por ejemplo, hay medios de transporte que se usan para tomar muestras, pero ahí ya no buscamos bacterias, buscamos virus. Entonces, los medios de transporte, cuando uno hace un hisopado y está buscando virus, van a estar enriquecidos con antibióticos. Porque, por ejemplo, en un hisopado nasofaringio, ¿sí? Voy a tener más cantidad de bacterias que de virus, ¿sí? Y si no elimino las bacterias, ¿sí? Si no pongo un antibiótico para que me reduzca la división de las bacterias, no voy a aumentar el tiempo que permanezca viable el virus, ¿sí? Hay muchos componentes en estos medios, ¿sí? Según los componentes nutricionales pueden ser medio Stuart, AMI, Scaribler, ¿sí? Si a ustedes capaz que en un laboratorio le dicen un AMI es para el transporte, puede ser cualquiera de los otros que les dije, porque es como que generalmente se le dice a todos AMIs, ¿sí? ¿Cómo vienen? Vienen envasados en condiciones de esterilidad. Me voy a fijar si acá hay alguno y se los muestro.
Ah, se los estaba mostrando, pero no saqué la cámara. Perdón. Miren, ¿ven cómo vienen? Este es el tubo que tiene el medio de transporte. No sé si lo ven ahí. Y acá está con la tapita el hisopo. Entonces, ¿lo ven ustedes bien? Sí, profe, se ve. Sí, profe. Bien, lo que no ven ustedes, bueno, es que están vencidos y están tan vencidos que está seco acá al medio, ¿sí? Pero, ¿cómo uno lo abre esto? Lo abre por acá, ¿sí? Uno lo abre por acá, al lado del mechero, ¿sí? En condiciones de esterilidad, saca esta tapita que tiene adicionado el hisopo, toma la muestra, le saca al otro tubo la tapita y el hisopo lo incrusta acá dentro de este tubo, ¿sí? Ven que lo voy a guardar. Ahí sigo compartiendo, ¿no, chicos? Sí, profe, Sí. ahí se ve. Bien. Bien. Otra de las cosas importantes que más o menos estuvimos hablando con los medios de cultivo y con los crecimientos de las bacterias es que hay 4 factores, ¿sí?, que influyen en el crecimiento de los microorganismos. Uno de esos factores es la temperatura, ¿sí?, que pertenece a una de las condiciones ambientales que pueden afectar el crecimiento de los microorganismos. Lo importante acá es que cada tipo de microorganismo tiene una temperatura óptima para crecer, donde su velocidad de duplicación va a ser más rápida, ¿sí? También va a tener una temperatura máxima por encima de la cual no se puede dividir porque se murió el microorganismo o se desnaturalizaron componentes que son importantes para esa célula, por ejemplo, bacteriana. Y una temperatura mínima por debajo de la cual también se va a inhibir o se va a detener la multiplicación del microorganismo, ¿sí? Aquellos microorganismos que nos importan a nosotros porque producen enfermedades o infecciones en el hombre son los que tienen un rango de temperatura para multiplicarse que va entre los 20 y 40 grados centígrados, ¿sí? 40, 42. Esos son los microorganismos mesófilos, ¿sí? Pero hay microorganismos que pueden multiplicarse a bajas temperaturas, más o menos a temperaturas que van en el rango de los 25 grados a por debajo de los 0 grados centígrados, ¿sí? Esos son los psicrófilos, ¿sí? Los microorganismos que se pueden multiplicar a temperaturas superiores a los 40 grados hasta los 70 grados son los microorganismos termófilos, y después tenemos termófilos extremos que van por los 70 grados a los 90 grados y también los hipertermófilos, que son capaces de multiplicarse a una temperatura mayores a 90 grados, ¿sí? Por ejemplo, ustedes en algún momento vieron la PCR. Sí, profe. Clam, se me cortó internet. Sí, profe, sí. En algún momento, estoy comiendo una galletita, escucharon hablar de la PCR, ¿sí? La reacción en cadena de la polimerasa, donde ustedes lo que hacen
tienen una secuencia de ADN, las dos hebras de ADN están unidas por bases nitrogenadas, por complementariedad de bases, por uniones puentes hidrógenos, y las someten al calor. Cuando las someten al calor, las hebras se separan, y ahí viene la Taq polimerasa. Al medio le agregan buffer, le agregan nucleótidos, y esa Taq polimerasa copia la hebra de ADN por complementariedad de base. Pero ¿qué pasa? La Taq polimerasa es una enzima, y una enzima es una proteína. Y acá la tenemos que calentar por encima de los 80 grados para que las dos hebras de ADN se despeguen. Entonces, si la Taq polimerasa es una enzima, que es una proteína, calentándola a 80 grados se desnaturalizaría. Pero eso en la PCR no ocurre, porque esta enzima, por eso se llama Taq polimerasa, es una enzima aislada de un microorganismo que es hipertermófilo, ¿sí? Que se llama Thermophilus aquaticus y vive en las fumaratas volcánicas que están por debajo del mar, así en las zonas tropicales de Hawái, ¿sí? Ese fue uno si quiere decir el chiste o la gracia de la PCR, encontrar una enzima que fuera capaz de resistir las altas temperaturas para poder separar las hebras de ADN y no tener que agregársela al ciclo cada vez que repito, ¿sí?, un ciclo de PCR. Fíjense, acá tienen unos gráficos, ¿sí?, donde en el eje X tienen temperatura en grados centígrados y en el eje Y tienen la velocidad de crecimiento bacteriano, ¿sí?, es decir, la velocidad de duplicación. Y tienen la curva de los cicrófilos, los mesófilos, los termófilos, los hipertermófilos, ¿sí? Fíjense que esa punta de ese gráfico, ¿sí?, es la temperatura óptima a la cual la velocidad de crecimiento bacteriano es máxima. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien, y cada uno de los grupos de microorganismos tiene si se fijan en la base, tiene un rango de temperaturas donde igual, aunque la velocidad no sea máxima, se pueden dividir, ¿sí? Si se fijan bien en estos gráficos, siempre la temperatura óptima va a ser más cercana a la temperatura máxima que a la temperatura mínima. En todos los casos, ¿sí? Bien, otro de los factores ambientales que afecta el crecimiento de los microorganismos es la actividad agua. La actividad agua o el agua disponible, ¿sí? Y esto se da porque los microorganismos necesitan el agua para sintetizar sus componentes, es decir, que los microorganismos dependen del agua, ¿sí? El agua tiene que estar disponible en el medio de cultivo para que los microorganismos puedan nutrirse, ¿sí? La actividad o el potencial agua es una forma de expresar la cantidad de agua que hay disponible en un determinado medio de cultivo, en un sustrato, ¿sí? Y es la centésima parte de la humedad relativa del aire que está en equilibrio con ese sustrato, ¿sí? Es decir, que esto nos va a decir la cantidad de agua disponible que hay para que la utilicen los microorganismos. El potencial agua puede variar entre 0 y 1. 1 es, tenés toda el agua disponible, 0 es arena, ¿sí? No tenés nada de agua disponible, ¿sí? No sé si alguna vez se pusieron a pensar por qué, si ustedes dejan azúcar, no le crece ningún hongo, no le crece ninguna bacteria, ¿sí? ¿Por qué se les ocurre? Porque no me van a decir que el azúcar no está llena de glucosa y es comida para cualquier microorganismo. Porque no tiene agua disponible. No tiene nada de agua disponible, ¿sí? Bueno, entonces vimos dos aspectos que pueden modificar
o afectar el crecimiento de los microorganismos. Vimos el potencial agua, vimos la temperatura y también el pH puede afectar el crecimiento de los microorganismos, ¿sí? La mayoría de las bacterias, ¿sí? Tiende a crecer en un pH, de las bacterias mesófilas, tienden a crecer en un pH cercano a la neutralidad, entre 6,5 y 7,5, ¿sí? Mientras van creciendo, según fermenten distintos tipos de azúcares, el pH se puede modificar, ¿sí? Todos los medios de cultivo tienen adicionados, ustedes ya cursaron analítica, no sé si eso lo ven en analítica o en instrumental, todos los medios de cultivo tienen adicionados una sustancia una sustancia buffer que va a regular el pH, ¿sí? Nosotros decimos que la mayoría de los microorganismos crecen en pHs que van de entre 6,5 y 7,5, pero uno de los microorganismos que es patógeno para el hombre, que es Clostridium botulinum, crece a pHs hasta 4,6, ¿sí? Y hay microorganismos que pueden crecer y se adaptaron a vivir al pH ácido del estómago, ¿sí? Y un ejemplo de ese microorganismo es Helicobacter pylori, ¿sí? Que es una bacteria que se banca el pH del estómago. ¿Qué pH tiene el jugo gástrico? Cham, ¿están ahí, chicos? Más o menos, Por profe. Sí, superácido, pero no me acuerdo bien cuánto. Superácido, ¿sí? 2, 3 más o menos de pH. Y el Helicobacter pylori se banca ese pH y no se hace ningún problema. Porque para bancarse ese pH tan ácido, lo que hace es fabricar amoníaco. El amoníaco se combina con el ácido clorhídrico, forma un cloruro de amonio y puede crecer, dañar la mucosa intestinal, la mucosa del estómago, y está asociado al cáncer de esófago y al cáncer de estómago, ¿sí? Por eso es tan malo las personas que tienen acidez así a repetición, que estén continuamente tomando antiácidos, ¿sí? Porque la toma de antiácidos lo que hace es subir el pH del estómago y esto favorece el desarrollo, por ejemplo, de este grupo de microorganismos, ¿sí? O sea, una cosa es tomar cada 2 por 3, o sea, no sé, voy a una fiesta, se tomaron todos, se comieron todos, están re mal, tienen reflujo, tienen acidez, se toman un antiácido. La otra cosa es tomarlo todas las semanas, todos los días, ¿sí? 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 Bien. Entonces, aquellos microorganismos, ¿sí? Que son capaces de crecer a pHs ácidos, se los llama acidófilos, ¿sí? Y aquellos microorganismos que crecen a pHs básicos, ¿sí? Es decir, a pHs alcalinos, son alcalófilos, ¿sí? O alcalófidos. Bien, y otra de las condiciones ambientales que afecta el crecimiento de los microorganismos es la atmósfera, ¿sí? Yo ahí puse oxígeno, pero en realidad tendría que haber puesto atmósfera. ¿Por qué? Porque hay microorganismos que solo crecen si el oxígeno está presente. Si falta el oxígeno, no pueden crecer. Esos microorganismos son los aerobios estrictos.
Después tenemos aquellos anaerobios estrictos, es decir, que cuando no hay oxígeno sí crecen, ¿sí? Es decir, que si está presente el oxígeno los mata o interfiere en su crecimiento, ¿sí? Como el ejemplo de los Clostridium, ¿sí? Después tenemos la palabra facultativos, ¿sí? ¿Qué significa facultativos? Por ejemplo, un anaerobio facultativo. Es decir, que puede crecer mejor si no hay oxígeno, pero igual crece cuando está presente. Es decir, que crece con presencia o ausencia de oxígeno. Y como ejemplo de esto tenemos las enterobacterias y las levaduras. Fíjense que nosotros en el cuerpo tenemos un montón de enterobacterias. ¿Dónde las tenemos? Intestino. La tenemos entre el yeyún o el ilión, que es toda la parte del intestino grueso. Hay sectores que son anaerobios estrictos y hay otros sectores que son anaerobios aerotolerantes, ¿sí? Que pueden tener una cierta proporción de oxígeno. Ahí van a crecer los anaerobios facultativos, como las enterobacterias, los Escherichia coli, las salmonelas, que son inocuas y que forman parte de nuestra microbiota, ¿sí? Después tenemos los anaerobios aerotolerantes, ¿sí? Es decir, que van a crecer en ausencia de oxígeno, pero si hay un poco de oxígeno, esto no perjudica el crecimiento, ¿sí? Y ahí tenemos como ejemplo el género de los lactobacilos, ¿sí? Y como último les puse los microaerófilos, es decir, que para crecer necesitan oxígeno, pero en concentraciones muy pequeñas, ¿sí? Bien, esto se los puse para que vean, ahora les voy a buscar la jarra de anaerobiosis acá en el laboratorio, cómo puedo reproducir en el laboratorio, según la complejidad del laboratorio, las condiciones para que puedan crecer microorganismos que son anaerobios. Espérenme que tengo que buscar acá la jarra, a ver si lo veo. Bueno, se las voy a ver porque ahora no sé dónde está. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Sí? Si yo soy un laboratorio, como les digo, hay veces topísimo, paquetérrimo y tengo mucha plata y quiero hacer crecer microorganismos que necesitan dióxido de carbono en la atmósfera, puedo tener una estufa como la misma que tenemos acá en el laboratorio, pero atrás la estufa tiene una conexión para que a través de una manguerita le suministremos a través de un tanque de gas continuamente dióxido de carbono, ¿sí? Y esas son las estufas de anaerobiosis, ¿sí? O la estufa de dióxido. Después, ¿sí? Si no tengo tanta plata y no puedo tener una estufa destinada, porque obviamente el gas se acaba, ¿sí? Una estufa destinada a utilizarla con dióxido de carbono, lo que puedo hacer es tener la estufa común y corriente y cuando necesito cultivar microorganismos que están en atmósferas de anaerobiosis, yo en la jarra, ¿sí? Que es esto transparente que ven ustedes, coloco las placas que quiero incubar y me venden unos sobrecitos que tienen una sustancia que es un anhídrido, que cuando lo pongo en contacto con el aire empieza a despedir dióxido de carbono, ¿sí?
lo tapo la jarra, la cierro, ¿sí? Tiene un tornillo arriba para cerrar en forma hermética, y ahora todo lo que se va a estar generando ahí adentro es una atmósfera rica en dióxido de carbono. Lo pongo a incubar adentro de la estufa, la temperatura se la da la estufa y la atmósfera se la da ese sobrecito que tiene el anhídrido, que se llama generador, y le va a estar dando una atmósfera de dióxido de carbono. Cuando no tengo, o sea, cuando no tengo ni generador ni tengo jarra, ¿sí? La forma de tener un frasco de anaerobiosis, ¿sí? Es colocando en el interior de un frasco grande ¿vieron las, ¿cómo se llama esto? Las latas de leche en polvo, las latas de nido. Hola, ¿se escucha? Sí, profe. Bueno, cuando soy un laboratorio que no, o sea, como que no tengo recursos, adentro de la lata pongo las placas que quiero cultivar y le pongo una velita, ¿sí? Y la tapo, ¿sí? La tapo otra vez con la tapa de lata. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El interior de la lata va a estar lleno de aire, y el aire tiene oxígeno. Como yo le estoy poniendo una vela, el oxígeno es el combustible para la vela. Entonces, la vela va a hacer combustión del oxígeno y va a ir generando dióxido de carbono. Cuando la vela se consumió todo el oxígeno, toda esa lata o todo ese frasco se llenó de dióxido de carbono y me está simulando una estufa de dióxido de carbono. Lo único que tengo que hacer es esa lata o ese frasco meterlo dentro de la estufa. Cuando abro la estufa y saco la jarra donde tenía el generador, o saco la lata y yo abro la lata o abro la jarra, que es lo que está ahí en el medio, ya perdí la atmósfera de dióxido de carbono. Para recuperarla tengo que poner o otro generador o otra vez prender la vela y esperar que la vela se apague, ¿sí? ¿Se entendió esto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Entonces, vamos a hablar un poquito de medios de cultivo y de la esterilidad, ¿sí? Todos los medios de cultivo, ¿sí? Que nosotros vamos a usar para la parte de bacterio, para sembrar hongos, ¿sí? Todos los medios de cultivo tienen que estar estériles, ¿sí? Tienen que estar estériles porque yo lo que quiero que crezca en ese medio de cultivo es lo que yo voy a inocular, ¿sí? Si permito que crezca algo antes, me va a estar ocultando o enmascarando, ¿sí? O también puede ser que me impida el crecimiento de los microorganismos que quiero cultivar, ¿sí? Y para esterilizar los medios de cultivo voy a utilizar el autoclave, ¿sí? Esterilización, ¿nosotros ya tuvimos la clase o todavía no? No, todavía no. Bien. En la esterilización por calor húmedo, el agente esterilizante va a ser el vapor de agua a alta presión y alta temperatura. Pues vamos a ver todos los detalles en la clase de esterilización, ¿sí? Antes de preparar un medio de cultivo, ¿qué es lo que tengo que controlar? Bueno, voy a controlar primero el nombre del medio, qué componentes tiene, si ese medio tiene que si a ese medio se le tiene que adicionar algún suplemento, ¿sí? Esta parte yo se las digo, pero en los medios de cultivo que vamos a usar nosotros no la tienen que mirar, la fecha de vencimiento, ¿sí?
si está correctamente almacenado ese medio de cultivo, es decir, las condiciones de almacenamiento. Si ese medio de cultivo tiene un buen estado general, ¿sí? En algún momento yo les mostré los medios de cultivo y les dije, fíjense cómo se mueve, ¿se acuerdan? Que tenía que ser un polvito que se movía, que no tenía que estar hidratado, ¿sí? Eso yo estoy segura que les di el frasco para que lo sintieran, ¿sí? Sí, profe. Bien. También tengo que mirar las instrucciones para prepararlo, ¿sí? Y también tengo que mirar las instrucciones para esterilizarlo. Los medios, hay muchos medios, principalmente los medios cromogénicos, que se llevan a una cierta temperatura, por ejemplo, los 80 grados centígrados, pero no se esterilizan en autoclave, ¿sí? Cada vez que yo preparo un medio de cultivo en el laboratorio, le tengo que asignar un número de lote. Y además de ese número de lote, la fecha de elaboración, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero tengo que utilizar los medios que preparé previamente y después los medios que preparé con posterioridad, ¿sí? Tengo que controlar el agua, tengo que controlar los recipientes para la preparación y tengo que respetar, una vez que está preparado el medio de cultivo, los tiempos de almacenamiento que me recomienda quien fabricó el medio de cultivo, ¿sí? Después de preparar un medio de cultivo, tengo que controlar la esterilidad, que vamos a ver cómo usamos controles químicos y biológicos para controlar el proceso de esterilización, el pH final del medio, el aspecto general, le tengo que poner una fecha de vencimiento y para algunos medios, como los medios selectivos, los medios para hacer pruebas bioquímicas, ¿sí? Los medios diferenciales, también tengo que controlar esos medios con ciertos microorganismos de referencia, ¿sí? Que van a ser microorganismos de interés que me van a dar una idea de si ese medio está bien preparado o no. Tengo que almacenarlo en condiciones de almacenamiento adecuadas, ¿sí? Una forma de almacenar los medios es refrigerados, ¿sí? Refrigerados en las heladeras, ¿sí? Cosa que no estaríamos pudiendo hacer, que me voy a fijar a ver cómo está, porque están que revientan, ¿no? Las heladeras guardando los reactivos. Por eso yo les decía que vamos a tener que preparar, esterilizar y usar en el día, ¿sí? Bien, y para el aseguramiento de la calidad de los medios de cultivo podemos tener problemas, ¿sí? Y esto es como la última página de los electrodomésticos, ¿sí? Que es, si salta un error, ¿sí? Por ejemplo, Lavarropas dice error 2, me voy a fijar en la última página y me dice cuál puede haber sido el error, ¿sí? Por ejemplo, está tapado el desagote, ¿sí? Entonces, si el medio, ¿sí? No solidifica correctamente, puede ser que yo lo haya quemado porque lo sobrecalenté, ¿sí? Porque pesé de menos la cantidad de ese medio, de ese agar, o porque ese agar se disolvió de forma incompleta, ¿sí? Si el pH del medio no es el correcto, puede ser porque la calidad del agua era muy mala, ¿sí? Puede ser porque ese medio estaba deshidratado, puede ser porque inclusive medía el pH en una forma incorrecta. Por ejemplo, puede ser si las tiritas para medir el pH son viejas o si el pHímetro está mal calibrado, ¿sí? Puede ser que el pH sea incorrecto porque ese frasco donde preparé el medio estaba contaminado con alguna sustancia química, ¿sí? También porque lo sobrecalenté cuando lo preparé,
Y si el medio de cultivo tiene un color que no se corresponde con el color que tendría que tener, es decir, si tiene un color anormal, esto puede ser por sobrecalentamiento del medio cuando lo preparé, porque el pH fue incorrecto, porque hubo algún tipo de contaminación externa o porque la calidad del agua es deficiente o el medio estaba deshidratado. Bien, y con esto... perdón, ¿qué es esto? Si se forma un precipitado, puede deberse a que se sobrecalentó el medio durante la preparación, que el pH no fue el correcto, que el agua no era de buena calidad, ¿sí? Que tampoco era buena la calidad del medio. Si en el medio no crece una buena cantidad de microorganismos, ¿sí? Si la productividad es baja, significa que hubo problemas en el agua, hubo problemas en la calidad del agua, la formulación del medio no era la adecuada, ¿sí? Quizás no se le agregó los suplementos suficientes. También puede pasar que se haya sobrecalentado durante la preparación o que la calidad del medio deshidratado era mala, era pobre. Y cuando la selectividad es pobre en los medios de cultivo, también puede deberse al sobrecalentamiento del medio, al pH incorrecto, a la formulación inadecuada, a la pobre calidad del medio deshidratado o a que hay suplementos que se agregaron en forma incorrecta, ¿sí? Como por ejemplo, si al medio que quiero preparar agar sangre le agrego la sangre a un medio que está muy caliente, ese medio tan caliente me va a romper el glóbulo rojo, ¿sí? Y en vez de terminar obteniendo agar sangre, voy a tener un agar que es como de color marrón o dulce de leche, que se llama agar chocolate, ¿sí? Bien, esto así, comentarles algunos de los problemas. Esto, a ver, esperen que me parece, no sé si era un video, ahí está. Es un video cortito. Cuando se requiere seleccionar una especie de microorganismo a partir de una mezcla de estos, se utilizan medios de cultivo selectivos que contienen sustancias que inhiben algunas especies y permiten el crecimiento de las especies de interés, mientras que los medios de cultivo diferenciales se utilizan para diferenciarlas en una mezcla. El día de hoy veremos los medios de cultivo selectivos y diferenciales más comunes en el laboratorio de microbiología. El agar EMB o eosina azul de metileno es selectivo y diferencial, utilizado para el crecimiento de bacilos gram negativos de la familia Enterobacteriaceae. La eosina y el azul de metileno inhiben el crecimiento de bacterias gram positivas y permiten diferenciar los microorganismos capaces de hidrolizar la lactosa y o sacarosa de aquellos que no. Las colonias de los primeros se verán de centro oscuro con periferia azulada o rosada y algunas con brillo metálico, mientras que las colonias de los segundos serán incolores. El medio de cultivo McConkey también es selectivo y diferencial, y al igual que el EMB es utilizado para el aislamiento de bacilos gram negativos de la familia Enterobacteriaceae. Las sales biliares y el cristal violeta inhiben el crecimiento de las bacterias gram positivas. La utilización de la lactosa por el microorganismo produce ácidos que hace que vire el indicador de pH rojo-negro. Así las colonias se observan entre rojas y rosadas. Los microorganismos que no tienen dicha capacidad producen colonias incoloras, aunque el medio se ve amarillo por el aumento de pH. El medio de cultivo ChromoCool permite la detección simultánea de coliformes totales y E. coli. Por eso es un medio selectivo y diferencial. Contiene dos sustratos promógenos. El primero, salmon gal,
puede escindirse por las bacterias coliformes porque tienen una enzima llamada beta-D-galactosidasa, evidenciándose en colonias de color rojo asalmonado. El segundo sustrato, X-glucurónido, puede escindirse por la beta-D-glucuronidasa, característica de coli, que a la vez, por ser parte de las coliformes totales, tiene la enzima beta-D-galactosidasa. Las colonias de coli se observan de color entre azul oscuro y violeta. El agar sangre, como su nombre lo indica, contiene sangre con el fin de conocer si un microorganismo tiene la capacidad de producir hemólisis y de qué tipo. Algunos microorganismos tienen hemolicinas, enzimas que lisan los glóbulos rojos, produciendo un halo transparente alrededor de las colonias. Si alrededor de las colonias se observa un halo pardo o verdoso, la hemólisis fue parcial y se conoce como hemólisis alfa. Si por el contrario alrededor de las colonias se observa un halo completamente transparente, la hemólisis fue total y se conoce como hemólisis beta. En la hemólisis gamma, el microorganismo crece, pero no se observa ningún cambio de color en el medio, es decir, que no hay hemólisis. El agar almidón permite evidenciar si el microorganismo excreta amilasas, enzimas que le permiten hidrolizar el almidón en monosacáridos para ser usados como sustrato. Si la bacteria produce amilasas, al adicionar Lugol se observa un halo claro alrededor de la estría de siembra, y más allá de esta se forma un complejo oscuro con el almidón no hidrolizado. Las bacterias que no producen amilasas no denotan el halo. El agar by Parker es altamente específico, selectivo y diferencial para Staphylococcus coagulasa positiva, como Staphylococcus aureus. El telurito de potasio y cloruro de litio inhiben el crecimiento de los demás microorganismos, pero los Staphylococcus coagulasa positivas tienen la capacidad de reducirlos, dando lugar a colonias de color grisáceo negro. La yema de huevo permite evidenciar la producción de lecitinasas y lipasas mediante un aclaramiento alrededor de las colonias, y la zona opaca como consecuencia de la formación de un precipitado de sales de calcio y magnesio insolubles en ácidos grasos, visibles después de 24 horas de incubación. El manitol que contiene el agar Moser lo hace un medio selectivo y diferencial para el aislamiento de Bacillus cereus. Las bacterias capaces de hidrolizar el manitol acidifican el medio produciendo el viraje del indicador de pH de rojo a amarillo, mientras que las bacterias que no lo hidrolizan, como Bacillus cereus, producen colonias del color del medio entre rojas y rosadas. La polimixina inhibe el crecimiento del resto de microorganismos. La emulsión de yema de huevo permite evidenciar la producción de lecitinasas a través de un halo de precipitación alrededor de las colonias. Los productos insolubles de la yema de huevo se acumulan alrededor de estas, produciendo un precipitado blanquecino. El agar cetrimida es selectivo para el aislamiento de Pseudomonas aeruginosa. Contiene cetrimida para la inhibición de otros microorganismos. La pectona sirve como fuente de nitrógeno y el glicerol es utilizado como fuente de carbono y energía. El medio mejora la producción del pigmento característico de Pseudomonas biocianina, observando colonias de color azul verdoso o amarillo verdoso, y del pigmento característico de Pseudomonas aeruginosa, fluoresceína, que presenta fluorescencia bajo luz ultravioleta. Bueno, fíjense que en ese video, ¿sí?, se complementaron los medios que nosotros vimos, ¿sí? Entonces, si ustedes ponen el nombre del medio de cultivo y ponen Britannia, ¿sí?, que es el laboratorio argentino que produce medios de cultivo, les va a aparecer en internet el medio del cultivo, ¿sí? Y hay una parte que dice ficha técnica, ¿sí? A ver si lo puedo compartir. Y ahí van a encontrar todas las características. A ver, esperen, a ver si lo puedo poner. Por ejemplo, CLDE Britannia. Ustedes ponen así
ponen el medio de cultivo, ahí estoy compartiendo, yo sigo compartiendo pantalla con ustedes, y fíjense, tienen el medio de cultivo, ¿sí? Y tienen acá hoja técnica, ¿sí? Acá en la hoja técnica, van a tener el medio de cultivo, ¿para qué se usa? ¿Cuál es el fundamento? Es decir, cuáles son los componentes, para qué sirven, ¿sí? Esto no es que se lo tienen que saber de memoria, pero acá lo que van a saber es qué es lo que tiene, que inhibe cada cosa, cuál es el indicador de pH, ¿sí? Para qué tipo de microorganismos sirven. Esto yo no se los voy a pedir de memoria, cuáles son las instrucciones para la preparación, ¿sí? Pero si es un medio selectivo, es un medio diferencial, ¿sí? Y fíjense que cada vez que preparamos medios, nosotros dijimos que había que controlarlos. Lo que van a tener acá es la tabla de cepas de referencia, de cepas ATCC que tienen que utilizar para controlar ese medio de cultivo, ¿sí? Las limitaciones, ¿sí?, del medio de cultivo. Así que cada vez que busquen alguno de los medios, que hay que incluirlos para el parcial, van a tener toda esa información adicional, ¿sí? Y la pueden buscar en la página de Britannia. Bueno, esto lo vamos a cerrar. Vamos a hacer así, vamos a hacer 10 minutitos, 15 minutitos de descanso, no se desconecten, ¿sí? Ya 2 personas se rajaron, yo tendría que volver a tomar lista, pero tenía 23, ahora tengo 21. En un chiquitín, en 10, 15 minutitos, volvemos, ¿sí? Bueno, profe. Profe, consulta. Sí, decime. ¿Le entregaron la caja con Sí, con los Petri? las tuve que Listo. subir. Pesa. Perdón que no la esperé. No, Perdón que no la esperé, pero tenía el auto re mal estacionado. no hay problema, ya está acá. Ahora lo único que quiero hacer, por eso les pedí el recreito, es ir a pedir marcadores y ponerle ACE no usar por todos lados. Perfecto, ok.
Bueno, arranquemos de nuevo. Estoy buscando. Bueno, yo voy a suponer que están ahí. Sí, profe, acá estamos. Sí, profe. En el hiperespacio, ¿sí? Bueno, lo que vamos a ver es una, esperen que me fijo, es cortita esta teórica, ¿sí? Porque tengo que ir al curso Divinor, el curso, voy con todas las ondas, porque no es un curso que nos interese, es algo tipo de pedagogía. No sé. Bueno, entonces, métodos de siembra, ¿sí? Ahí están viendo ustedes, ¿no? Pantalla completa. Sí, profe. Sí, profe. Sí, Bien. profe. Entonces, si nos preguntamos qué es una cepa es una población de microorganismos de una misma especie que proviene de una determinada muestra. Cuando ustedes siembren las esponjas y vean que crecen unos puntitos, ¿sí? Esos puntitos no son una bacteria. Eso es una colonia o una unidad formadora de colonia, que es un conjunto de microorganismos del mismo tipo que provienen de una única bacteria que quedó retenida en el agar y que durante 24 horas se fue dividiendo y, como está ahí la caricatura, formó esa colonia, ¿sí? Esa colonia o esa unidad formadora de colonia. Lo que vamos a ver acá, si me deja cargarse, son distintas técnicas de cultivos en microbiología, ¿sí? Vamos a ponerlo. Debemos desinfectar toda el área de trabajo con alcohol al 70%. Todos al video técnicas de cultivo. Primero debemos desinfectar toda el área de trabajo con alcohol al 70%. Esto lo Siembra vieron por estría. Primero vamos a seleccionar un cultivo de E. coli donde evidenciemos la formación de colonias. Tomamos una asa redonda y la esterilizamos en el mechero hasta que se ponga roja. Abrimos la caja Petri cerca del mechero. Enfriamos el asa en una sección del agar donde no haya colonias. Y con ayuda del asa tomamos una colonia. Posteriormente tomamos una caja de agar nutritivo sin cultivar. Y comenzamos con la primera estría. Tapamos la caja y la giramos.
Y desde el final de la anterior estría se inicia la siguiente. Nuevamente tapamos y giramos la caja Petri y volvemos a hacer otra estría. Y al final hacemos el último estriado de esta forma y cerramos la caja Petri. Posteriormente esterilizamos el asa redonda que usamos. Marcamos la caja Petri con el nombre de la cepa, la fecha y el medio de cultivo. Sellamos la caja Petri con papel vinipel. Ahora les explico qué es cada cosa. Y se incubará por 24 horas a 37 grados centígrados. Después del tiempo de incubación, los cultivos se observarán así. Bien, fíjense que primero, punto importante, antes de empezar a trabajar en la mesada del laboratorio, siempre hay que desinfectar, ¿sí? No sabemos quién trabajó antes y después de que terminamos nuestro trabajo, también hay que desinfectar la mesada. Fíjense que ella partió de colonias aisladas y primero cuando hizo las estrías en la primer parte de la placa, ¿sí? Que es esta donde están todas juntas, hizo la primer descarga, ¿sí? Después, ¿sí? Lo que hizo fue, vamos a ponerlo otra vez para atrás, ¿sí? Para que ustedes lo vean. Tomamos una asa redonda y la esterilizamos en el mechero hasta Ella que se ponga habla roja. de asa redonda, nosotros hablamos de ansa loop, ¿sí? Fíjense cómo con calor esteriliza el Abrimos la ansa, caja Petri cerca del mechero. Enfriamos el asa en una sección del agar enfría en donde el no haya agar colonia. antes de tocar la colonia, ¿sí? Y La con o las ayuda del asa colonias. tomamos una colonia. Y después las va a descargar Posteriormente tomamos una caja de agar nutritivo sin cultivar. en una placa de Petri con Y medio comenzamos estéril. con la primera estría. Esa primera estría, ven que es una pasada al lado de la otra, ¿sí? En esas pasadas va a Tapamos la estar caja y la giramos. descargando el material, las Y desde colonias el final de la que anterior adhirió. estría se inicia Y la después siguiente. toca una sola vez Nuevamente tapamos y donde giramos la caja cultivó y Petri descargó antes todas las y bacterias. volvemos a hacer Hace otra una pequeña Y al estría final y hacemos repite el las último estriado estrías, de pero esta forma tocando y cerramos la una caja. sola vez. Posteriormente Eso es para esterilizamos el asa redonda que usamos. descargar cada vez más material. Para en la última parte del reaislamiento y REA es la manera de abreviar reaislamiento, ¿sí? Para tener en la última parte de reaislamiento colonias aisladas, ¿sí? Esto de cómo obtenemos las colonias aisladas, van a ver que cada laboratorio tiene su metodología distinta, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a hacer un reaislamiento, lo van a ver mañana cuando, mañana van a preparar las placas nada más, y van a hacer lo de las esponjas, pero uno hay veces quema el ansa y esteriliza para disminuir todavía más la carga bacteriana, pero eso no se asusten que yo después se los voy a ir explicando, ¿sí? Esperen que vamos a pasar por acá, esperen. Nos habíamos quedado por acá. Ven que en lo último las colonias están más separaditas, nada que ver con las primeras estrías. Ahí tienen un MB Levin del que hoy estuvimos hablando, el Escherichia coli creciendo con ese brillo metálico. Siembra masiva.
Primero vamos a seleccionar un cultivo de E. coli donde evidenciamos la formación de colonia. Tomamos una asa redonda y la esterilizamos en el mechero hasta que se ponga roja. Abrimos la caja Petri cerca del mechero, enfriamos el asa en una sección del agar donde no hayan colonias y con ayuda del asa tomamos una colonia. Posteriormente, tomamos una caja de agar nutritivo y comenzamos a hacer el estriado en toda la extensión del medio. Fijen que de esta forma lo que quiere es recuperar material, es decir, de un cultivo puro quiere tener más cantidad de esa bacteria. El asa redonda que usamos. Marcamos la caja Petri con el nombre de la cepa, la fecha, el medio de cultivo. Fíjense que siempre rotula las placas con el nombre donde está el agar, ¿sí? No en las tapas. Caja Petri con papel vinipel. Y ese papel es un papel para mantener la placa cerrada. Principalmente se usa si uno va a transportar de un lugar a otro las placas, para que no se destapen, ¿sí? También se lo llama parafilm. Por 24 horas a 37 grados centígrados. Después del tiempo de incubación, los cultivos se observarán así. ¿Ven que es un masivo? Crece todo. Siembra por agotamiento. Primero vamos a seleccionar un cultivo de coli donde evidenciemos la formación de colonias. Tomamos el asa redonda y la esterilizamos en el mechero hasta que se ponga roja. Abrimos la caja Petri cerca del mechero, enfriamos el asa en una sección del agar donde no hayan colonias y con ayuda del asa tomamos una colonia. Posteriormente tomamos una caja de agar nutritivo y comenzamos con la primera estrella. Tapamos la caja Petri, giramos y esterilizamos el asa. Abrimos la caja Petri y enfriamos el asa en una esquina del agar donde no se hagan los estriados. Desde el final de la última estría, extendemos 3 líneas así. Nuevamente tapamos y giramos la caja Petri y esterilizamos el asa. Abrimos la caja Petri, enfriamos el asa en una esquina del agar donde no se hagan los estriados y vamos a hacer 3 líneas. Nuevamente tapamos y giramos la caja Petri. Esterilizamos el asa. Abrimos la caja Petri. Enfriamos el asa. Y hacemos la última estría, iniciando desde el final de la última línea. Posteriormente esterilizamos el asa. Marcamos la caja Petri con el nombre de la cepa, la fecha y el medio de cultivo. Sellamos la caja Petri con papel vinipel. Y se incubará por 24 horas a 37 grados centígrados. Después del tiempo de incubación, los cultivos se observarán así. Ven cómo tienen colonias aisladas. Siempre lo que uno quiere tener con los cultivos son colonias aisladas. Siembra en medio sí. Primero vamos a seleccionar un cultivo de coli donde evidenciemos la formación de colonias. Tomamos una asa recta y la esterilizamos en el mechero hasta que se ponga roja.
Abrimos la caja Petri cerca del mechero. Enfriamos el asa en una sección del agar donde no hayan colonias y con ayuda del asa tomamos una colonia. Posteriormente, tomamos el tubo de medio zinc, abrimos y flameamos la boca del tubo. Se debe insertar el asa en el medio lo más recto posible. Nuevamente flameamos el tubo y cerramos. Posteriormente esterilizamos el asa que usamos. El SIM es un medio que sirve para ver movilidad indol, la fecha ¿sí? y el medio de cultivo. Son medios de tipificación, después si llegamos lo vamos a ver, ¿sí? Y es un agar semisólido, ¿sí? Y se incubará Vieron por que 24 pinchó horas a 37 grados como un centígrados. pinche, ¿sí? Después del Pinchó en tiempo el de centro incubación, los del agar. cultivos se observarán así. Siembra en caldo nutritivo. Primero vamos a seleccionar un cultivo de E. coli donde evidenciemos la formación de colonia. Tomamos una asa redonda y la esterilizamos en el mechero hasta que se ponga roja. Abrimos la caja Petri cerca del mechero, enfriamos el asa en una sección del agar donde no hayan colonias y con ayuda del asa tomamos una colonia. Posteriormente, tomamos el tubo de caldo nutritivo. Abrimos, flameamos la boca del tubo, insertamos el asa redonda y agitamos hasta que se desprenda la muestra del asa. Eso es cuando hacemos crecer una bacteria en un medio líquido y vamos a evidenciar que la bacteria creció. Nuevamente, flameamos el tubo y cerramos. Después de 20, 40 minutos, es decir, 2 tiempos generacionales, vamos a ver que aparece turbidez, ¿sí? Marcamos el tubo con el nombre de la cepa, la fecha y el medio de cultivo. Y se incuba por 24 horas a 37 grados centígrados. Después del tiempo de incubación, los cultivos se observarán así. ¿Cómo se observa? El medio es más turbio. Bien, y vamos a dejar acá, porque como saben tengo que ir a este curso tan divertido. Bien, de todo lo que vimos hasta ahora, ¿alguna duda? No, profe. Esperen que, ay, ¿cómo salgo de acá ahora? Esperen. Bien, entonces, recuerden, las placas ya están acá, mañana tenemos que encontrar así un lugar más prolijito, traigan las esponjas, ¿sí? A la esponja de la cocina no le hagan ningún tipo de tratamiento, ¿sí? Yo necesito que me crezcan los microorganismos que tienen en la esponja de sus casas, ¿sí? Que son los microorganismos con los que ustedes conviven diariamente, ¿sí? De las esponjas nuevas, no vayan y compren la última de, no sé, de Mortimer, sino que vayan al chino, compren cualquier esponja que consigan, ¿sí? Y mañana, ¿sí? Mañana, acuérdense todos los que se anotaron en el curso de bioseguridad, ¿sí? Es a las 6, nosotros los días que haya curso de bioseguridad y no tengamos clase virtual y que sea presencial, vamos a cortar la actividad 5:30 como para que estén a mitad de camino, ¿sí? No la puedo cortar 1 hora antes,
Y bueno, por lo menos la puedan empezar a escuchar mientras van viajando, ¿sí? Profesor, no me pude anotar al... Pero, ¿y ahora no probaste para anotarte? No. Probá porque no creo que haya inconvenientes. Como es virtual y es no arancelado, ¿sí? Okay. Probá de anotarte. Bueno, al resto los veo mañana acá en el instituto, ¿sí? Y ahora me voy con toda la onda al curso. Bueno, Bueno, profe, mañana. suerte. Sí, Suerte en el sí. curso. Divertido. Ahora pusieron el aviso que no hay más cupo, entonces creo que voy yo y otra persona más. Nos vamos a divertir, una cosa terrible. Bueno, chicos, nos vemos mañana. Hasta luego. Chao, hasta mañana. Hasta mañana. Nos vemos, profe.